Recordanos dónde estás, yo lo sé, pero recordarle a la audiencia dónde trabajás a esta hora. En el Hospital Central Municipal de San Isidro, donde tenemos el servicio de medicina del estrés, y actualmente, en realidad desde el año pasado, ya en la primera ola, estamos haciendo atención de pacientes online para prevención de estrés psicosocial en pacientes COVID positivo en aislamiento social domiciliario. Wow. ¿Y qué cuadros estás viendo a propósito de eso? Bueno, este año son más intensos que el año pasado, son diferentes, hay gente más joven, los temores son distintos, la incertidumbre y el desconocimiento del año pasado determinaban que desde el punto de vista de la mecánica del estrés, de la percepción de la amenaza de la pandemia, porque el estrés se trata de eso, se trata de una relación entre las amenazas a nuestros intereses de orden vital y la vivencia afectiva, emocional y su repercusión física. El año pasado teníamos enfrente incertidumbre y desconocimiento. Nos pasaba a todos. En este caso, los médicos no estamos ajenos a esto. El estrés es algo que nos alcanza a todos en su totalidad. Cuando un médico, no sé, un cardiólogo atiende a un paciente, puede atender un paciente cardíaco, Luis, que a lo mejor tiene una arritmia cardíaca, pero él no la tiene. O atiende un gastroenterólogo a alguien que tiene una gastritis, pero él no la tiene. El estrés es algo que en alguna medida lo vivimos todos. Y todo nos pasó el año pasado. Yo llegaba del hospital cuando esto empezaba, remontémonos a marzo, abril del año pasado, y me sacaba toda la ropa, los zapatos, todo. Realmente ¿te acordás? Era terrible, porque uno volvía del hospital pensando en que llevaba el virus mortal, que lo es, esto sigue siendo cierto, a casa. Entonces yo entraba al lavadero, me cambiaba, me sacaba los zapatos. Después fuimos aprendiendo, y tratando de dar respuesta a tu pregunta, hoy las cosas son diferentes, en el sentido que las personas ya saben, todos sabemos mucho más del comportamiento del coronavirus, sabemos que está en el aire, sabemos que está en la respiración del otro, que cuando el otro exhala y yo respiro esa exhalación, es ahí donde me infecto, y eso puede pasar en un partido de fútbol en un lugar abierto, porque es un deporte de contacto, y eso puede pasar en cada lugar cerrado, porque del mismo lugar que en un lugar cerrado queda olor a cigarrillos si alguien fumó, bueno, en ese olor puede haber partículas flotando, igual que flotan las partículas de olor o partículas odoríferas, flota en el aire el virus. Y hasta 2 o más horas después, en un lugar cerrado, vos entrás y pasó alguien con el virus, lo dejó flotando y te lo pescaste. Esto es así de simple. Hoy sabemos que es la principal forma de contagio. Doctor, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla lo saluda. Hola Luis, buen día. Buen día. ¿Qué recomendaciones nos haría justamente para el tema de la salud mental, para no estar tan estresados, en relación también con el consumo de noticias, ¿no? Que tanto se habla de la información, la sobreinformación y demás? Seleccionar adecuada fuente de noticias, es decir, el temor, la duda, la incertidumbre está claramente en una situación pandémica. Estamos viviendo algo, Luis, que inusitado, es un estrés psicosocial. Esto paralizó al mundo en menos de 60 días. Empieza en China, en Wuhan, a fines de diciembre del 19, y en marzo nosotros estábamos en cuarentena, y China es la otra punta del planeta. Y paralizó al mundo entero, cosa que desde el punto de vista del estrés y el sufrimiento afectivo, emocional, las enfermedades y alteraciones mentales, psicológicas, neurológicas y psiquiátricas, no sucedió nunca. Nunca es nunca. No sucedió en la Segunda Guerra Mundial, porque mucho más de la mitad del planeta no sufrió directamente la Segunda Guerra Mundial. En este caso, todos estamos sufriendo cuarentena, miedos, infecciones, muertos cercanos. Realmente esto es inusitado cuando se escriba como experiencia, en esto que digo cuando se escriba, porque si vos escribieses un libro hoy de pandemia, si vos me dijeras, o Luis, que tiene una iniciativa de publicar, qué sé yo, y me dice, Dani, ¿podés escribir un libro de pandemia? Le digo, mira, si querés lo escribimos, pero si lo publicás hoy, mañana es viejo. Claro. ¿Por qué? Porque es un camino de ida. Hoy no podemos... la naturaleza de la investigación, la información, la falta de conocimiento de muchas cosas muy finas
que por supuesto por su nivel de complejidad no se hacen públicas. Todos ya manejamos palabras indispensables y en buena hora que así sea. Vacunación, la palabra anticuerpos. El planeta hoy sabe la importancia de la vacunación. Quienes no creían, entre comillas, en las vacunaciones, no creían porque no vivieron la poliomielitis, claro, o porque no se les murió un hijo. El otro día estaba hablando con alguien que tuvo polio, ¿no? Y la verdad que me da un panorama y me decía, wow, qué fuerte pegó en Argentina, ¿no? Terrible, y se lo googlean, cualquiera que esté en casa, ponga poliomielitis Argentina y va a ver los pulmotores. Pulmotores, ponían a los nenitos adentro para facilitarles la respiración porque se le paralizaban los músculos. Y con eso pasó con todo, con todas las enfermedades infecciosas, ¿no? ¿Estás viendo algún cambio de comportamiento más allá del estrés? Que yo supongo, a ver si pienso en voz alta, vos corregime. Agotamiento mental, ni hablar, ¿no? Sí, ni hablar, y ese agotamiento mental hace que no se pueda adherir fuertemente a una cuarentena. Es obvio que la flexibilización de las cuarentenas se dan por incapacidad de adaptación, claro, a una condición de encierro por cuestiones emocionales, afectivas, laborales, económicas. Son las pandemias paralelas al coronavirus SARS-CoV-2. ¿La sensación de que no hay futuro sigue presente o se está corriendo un poco? La sensación de incertidumbre, no sé a dónde vamos, que no hay luz al final del túnel, ¿todavía está presente? Yo creo que sí, y hay que cambiarla ya, porque esto se termina dentro de poco. Con esto no quiero decir que no hay que cuidarse hoy, mañana, pasado y estos 30, 60 días que tenemos por delante, que van a ser difíciles, porque vos te acordás cuando se analizaban números de casos y decimos, bueno, pero estos los que se internan hoy son consecuencia de los que se infectaron hace 14 días. Sí, 15 días. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, hoy tenemos números que nos dan proyecciones de futuro. Es decir, a diferencia de tener un número, en el sentido que ahora lo voy a expresar, a diferencia de tener un número que decimos, esta es una foto del pasado, hay un número que es una foto del posible futuro. ¿Y ese número cuál es? El número de contagios. ¿Cuántos de los contagiados, que seguramente son más de 39.000, 36.000, porque hay muchos que no se registran, quizás el doble o el triple, ese número de contagiados, Luis, se van a convertir, algunos de ellos, en internados en terapia intensiva. Si me preguntás qué porcentual, no se sabe con precisión por varios motivos de complejidad de datos de este momento, entre los cuales están que aparecen variantes nuevas que modifican los números, etcétera, pero yendo al grano te digo que a lo mejor entre el 1, el 1,5, 2 y algunos dicen hasta el 5% de los que están contagiados hoy van a ingresar a terapia intensiva. Entonces el número de hoy es un número de expresión de futuro. Ahora vos me decís, ¿cambia la emocionalidad y la perspectiva social y pandémica? Definitivamente sí. Mira, yo tengo una frase. Este fin de año va a ser mejor, epidemiológicamente hablando, en nuestro país que el fin del año pasado. Y marzo del año que viene empiezan las clases normalmente. Si yo logro mentalizarme en eso, ya se me va una incertidumbre y tengo la capacidad mental de concentrarme en un último esfuerzo que empieza en este momento. Por más que eso no suceda con tanto detalle y al pie de la letra, porque también en Argentina, Daniel, déjame decirte, yo no tengo un sesgo pesimista, ¿no? Pero déjame decirte que escuchamos muchas cosas que no sucedieron, muchas promesas que luego no se confirmaron. Sí, acá y en todos lados. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el comportamiento pandémico, cuando hacen un cálculo matemático, como en una planilla de Excel, tenés numerosas variables, después cambias un solo número y te cambia el resultado final. Claro, te aparece una cepa y te cambió todo. Pero si la cepa es el 20% de los infectados es una cosa, pero si es el 28% es otra, y si es el 45% es otra. Y esta es otra pandemia. El virus salvaje, el de Wuhan, que se llama salvaje porque fue el inicial, simplemente no existe más. Es otro bicho, el bicho se apioló. Es más inteligente que antes, si se puede usar la palabra inteligente, para una partícula viral que no es vida. Entiendo. Es decir, el virus no es algo vivo, se llama partícula viral. Algo vivo es un bicho que nace, se nutre, se reproduce y muere. El virus es una cosa distinta, pero si le agregamos la palabra inteligencia para entendernos, el bicho este se avivó,
se empezó a replicar de un modo distinto, haciéndose más contagioso y más letal en jóvenes, como la variante Manaos. Es la naturaleza de la evolución darwiniana, es decir, cualquier, en este caso virus o bacteria, ser humano o mamífero o reptil, va a sobrevivir en la medida que se adapte a las circunstancias. También va a tratar, en su inteligencia entre comillas, de adaptarse a las vacunas. Es por eso que hay que vacunar rápido, para no darle tiempo a que se adapte y genere más variantes de las que ya están generando en este momento. Daniel López Rossetti, mejor dicho, Gustavo Noriega, te está escuchando el doctor Daniel López Rossetti. Hola, Gustavo. Sí, está muteado. Espera que tarda una semana en desmutearse. No, ahora está. Ya está. Ahí está. Hola, buen día, Daniel. Quería preguntarte cómo ves, una vez que se dé esa salida, que se agrande esa luz al final del túnel, ¿cómo pensás que vamos a estar? Porque hemos incorporado algunas pautas de conducta, por ejemplo, el teletrabajo. ¿Qué va a pasar con el sedentarismo que ha estado tan presente? ¿Vamos a estar temerosos de salir a la calle o nos vamos a querer comer la vida, salir, abrazarnos con todo? ¿Cómo ves eso? Mi opinión es tan importante y tan incierta como la tuya. Ayer lo estábamos hablando en el hospital. Mi opinión personal es que en muy buena medida vamos a volver a lo normal. Nos vamos a abrazar como antes, la calle Corrientes se va a llenar como antes, te vas a comer una porción de pizza de parado con cerveza en alguna de las pizzerías de la Avenida Corrientes. A esta hora no, por favor, que tengo un hambre. No, te lo digo porque a mí me gustaba ir y veo Corrientes vacía ahora y me parece increíble. Qué tristeza, sí. Pero como llegó la pandemia, se va a solucionar también. Vos date cuenta que en 10 meses tuvimos vacuna, es milagroso, pero no vacuna en un laboratorio, vacuna aplicada en personas. Es decir, desde que se desarrolló científicamente hasta que industrialmente se envasó, se trasladó y se aplicó. Nada más que en 10 meses. ¿Que van a quedar algunas cosas distintas, Gustavo? Es probable, sobre todo en personas mayores, susceptibles, es probable que algunas personas se acostumbren a tener su propio mate, pero respecto a esto, mi pregunta el otro día al equipo en el hospital fue, porque yo muchas veces iba temprano a la mañana y llegaba en el camino al hospital, compraba facturas, una docena y media, y compartíamos mate, y así arrancábamos el día en lo que se hacía la organización de la mañana en el servicio. Entonces mi pregunta fue, dentro de X meses, digamos mayo, junio del año que viene, porque muchos creían, Gustavo, como Luis, yo también, pregunta, ¿qué va a cambiar de todo esto? Claro. Cuando yo venga con una docena y media de facturas y haya mate en la mesa, ¿no lo vamos a compartir? Y algunos dijeron, creo que no. Otros dijeron, si lo hace Silvia, sí, porque es rico. ¿Entendés? Y sí, ya cambió la historieta. Y lo más probable es que algunas cosas cambien, pero no demasiado. En el mundo laboral es obvio que algunas cosas van a cambiar, otras no. En el que me alcanza, que es el área docente, cambió radicalmente. Date cuenta vos que, por ejemplo, y empiezo por el posgrado universitario, cambió radicalmente y eso llegó para quedarse, y para quedarse bien, porque hoy tenemos cursantes en la universidad, gente que está en Ushuaia, o gente que está en Estados Unidos o en Francia, que antes nunca podrían haber accedido físicamente a un curso de posgrado universitario presencial. Entonces se amplió, fíjate. En el curso universitario de Medicina del Estrés y Psiconeuroinmunoendocrinología de la Asociación Médica Argentina, en el año 19 hubo creo que 270 cursantes. Y en plena pandemia fueron 570. ¿Por qué? Porque un montón de gente tuvo acceso a lo que no tenía antes. Eso va a cambiar. Determinado trabajo administrativo, de cuestiones financieras, se van a hacer perfectamente online como la gente se acostumbró claramente a no ir físicamente al banco por imperio de la necesidad. Los cambios van a estar y otras cosas van a volver. Es el camino de la vida. Doctor, usted decía que el virus original, el virus salvaje de Wuhan, ya no existe más, que el bicho es muy inteligente. Me gustó esa expresión. Lo que le quiero preguntar es, a partir de esa idea, uno entendería que la vacuna es la reacción ante la acción del virus.
quiero saber, y me parece que está bueno para pensarlo a futuro, si esta es la dinámica que vamos a vivir siempre, si el virus irá mutando y la ciencia todo el tiempo intentará ir modificando la vacuna para aquietarlo, para controlarlo, o en algún momento podemos soñar con que definitivamente aparezca algo que termine con el coronavirus. Es probable que suceda lo que vos decís. Mira, te comento, es un camino de ida. Sale publicado en una revista de primer orden de investigación básica que es Nature, que incluso la inmunidad podría durar toda la vida. Como contrapartida, es posible que se comporte como el virus de la influenza o gripe. No lo sabemos hoy con precisión. Podríamos hacer un ateneo de las posibilidades, pero el virus está perdido. Está perdido, perdió claramente. Cuando el virus nació en el planeta, había una cosa que es un virus nuevo, mortal, y había 0 anticuerpos. Hoy en el planeta Tierra está lleno de anticuerpos, y dentro de un año van a sobrar vacunas. El virus perdió. El tema es el costo. El costo es inmenso, humano, económico, social, laboral, emocional, pero el virus perdió. Y si muta y genera variantes nuevas, las vacunas se van a adaptar, porque la inteligencia del hombre se adapta y porque las vacunas siempre le ganaron a los virus y a las bacterias. Así desapareció la viruela, así el sarampión, así la polio, así todo. Con lo cual está perdido, porque la inteligencia del hombre empieza a corregir los propios errores que el hombre provoca. El tema es el costo. Yo lo que quiero transmitir, más allá de un perfil científico o un perfil de fundamento de lo que puede suceder en cuanto a la formación de variantes, y peor aún si nace una cepa, que ya sería un bicho distinto, con lo cual las vacunas se tendrán que adaptar rápidamente, y en ese sentido son más versátiles las más modernas de ARN mensajero, que tienen algunas características farmacológicas y tecnológicas innegables. Pero lo que sí hay que saber es que viene un periodo difícil de, 30, 60, 70 días, nos tenemos que cuidar, pero hay luz al final del camino. Este fin de año vamos a estar mejor que el fin del año pasado, y conjeturo, marzo del año que viene va a ser un año en el cual vamos a respirar, las clases van a comenzar normalmente. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias, Daniel López Rossetti, por atendernos.